representaciones legales y todo eso. Representaciones legales y todo eso. A ver, pero ¿qué es todo eso? O sea, por ejemplo, las facultades que se le da a alguien de representación. Vimos poder y mandato, profesor. Poder, representación y mandato. Ok. ¿Y por qué vimos Sí, eso? antes de ese tema vimos la constitución de las sociedades. Bueno, les hablé en términos generales. ¿Qué requisitos se necesitaban para constituir una sociedad? Y esto es porque las sociedades no se pueden representar por sí mismas. Necesitamos forzosamente una persona física que las represente. Por eso hablamos de facultades y hablamos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y eso es porque empezamos a establecer o hablar de las características del derecho mercantil en la Edad Media. Eso es lo que estábamos platicando. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de la clase anterior? Te lo voy a retomar de todas maneras el viernes, si es este tema de poder, representación y mandato, para no atrasarnos. ¿Pero alguien tiene alguna duda? No, maestro. Bueno, les comentaba de todas maneras que este derecho mercantil medieval va a tener ciertas características y por eso empezamos a hablar de las sociedades, de su constitución, de la manera en que son representadas, porque una de las figuras novedosas que se derivó, que surgió en la Edad Media en torno al derecho mercantil, fue la aparición del famoso registro de comercio, lo que hoy conocemos como el registro público de comercio. Las sociedades mercantiles entonces empiezan a cobrar una especial preponderancia en la vida de los comerciantes. Empiezan a surgir pleitos sobre cosas mercantiles, como las famosas letras de cambio, que también las platicábamos. Se empezaban a desarrollar o a utilizar estos instrumentos cambiarios en las ferias en Francia, en las ferias y en los mercados. Eso es lo que comentábamos. Entonces, el que se haya creado el derecho mercantil, y eso es importante también, no lo mencionamos en la clase anterior, el hecho de que se haya creado el derecho mercantil explica entonces la creación de un derecho subjetivo. Ahí les va, porque esto es muy importante lo que les voy a mencionar a continuación. Para hablar de derecho mercantil tenemos que definir qué es lo mercantil, si una cosa es mercantil o no. ¿Cómo vamos a saber si un tema es de derecho mercantil o no? Atendiendo a tres criterios. Puede ser por el sujeto, eso es actualmente, puede ser por el sujeto, por el objeto o por la finalidad. Esto lo voy a explicar más adelante, no se inquieten, ¿eh? Es todo un tema y todo un bloque lo vamos a destinar a eso. Pero lo voy a empezar a explicar ahorita, para que lo vayan entendiendo. Al principio, el derecho mercantil se justifica porque existen comerciantes, por ese simple hecho. Por el simple hecho de que existan comerciantes, que ese es el elemento subjetivo del derecho mercantil. La palabra subjetivo viene de la palabra sujeto. Subjetivo es igual a sujeto. ¿Ok? Entonces el elemento subjetivo del derecho mercantil son los sujetos. ¿Y quiénes son los sujetos que están inmiscuidos en derecho mercantil? Pues los comerciantes. Eso quiere decir que al principio el hecho de que los comerciantes existan, el simple hecho de que existan comerciantes, justifica que exista el derecho mercantil. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Entonces, No, profe. Gracias. Entonces el derecho mercantil se va a justificar en sí mismo por la simple existencia de los comerciantes. ¿Ok? Pero, ojo, desde el principio de los tiempos, desde que existió el derecho mercantil, desde que empieza a emanar, a surgir, a crearse, también hay un elemento objetivo. ¿Y cuál es ese elemento objetivo? Los actos de comercio. En el elemento objetivo ya no nos estamos refiriendo a los comerciantes como personas, nos estamos refiriendo a los actos de comercio. ¿Y cuáles serán esos actos de comercio? Pues las propias leyes nos van a establecer, nos van a decir cuáles son los actos de comercio. Por ejemplo, si nosotros estudiamos, que lo vamos a ver en su momento, el artículo 75 de nuestro Código de Comercio actual, vamos a ver cuáles son los actos que en derecho positivo mexicano se reputan como actos de comercio.
se entiende como actos de comercio: la compra-venta de mercaderías, los contratos de seguro, las misceláneas, el transporte terrestre, una serie de actos que, si lo dice el Código de Comercio, es un acto de comercio. Entonces, ¿qué artículo dijo, profesor? Disculpe. 75. Gracias. Ese artículo 75 va a ser importante que lo aprendan. Vamos a hacer una actividad voluntaria en torno a ello. Ya les platicaré el día viernes, ¿ok? Entonces, siempre existió un elemento objetivo, a pesar de que al principio el comercio se justifica con la existencia misma de los comerciantes o con el elemento subjetivo. Lo cierto es que también existe un elemento objetivo. El elemento objetivo, entonces, sin lugar a dudas, tiene que ser el comercio. ¿Y cuáles son los actos de comercio? Pues la ley nos va a decir cuáles son. Por lo anterior, es que la jurisdicción mercantil, o para que un juez conozca asuntos mercantiles, se va a limitar a conocer aquellos casos que tenían relación con el comercio. Esto es importantísimo lo que les estoy diciendo. Para que un juez en la Edad Media conozca un asunto que sea reputado comercial, tiene que haber mercantilidad. Es decir, tiene que haber un elemento comercial. Que algunos dicen, con el simple hecho de que estén involucrados los sujetos, o sea, los comerciantes, es suficiente. O algunos otros dicen, con el simple hecho de que se trate de un acto de comercio, de aquellos que están señalados en la ley, basta para que se entienda que es un acto comercial. Pero los tribunales entonces empiezan a hacer esta diferencia. No vamos a juzgar cualquier cosa. Para que sea un pleito mercantil, tiene que haber una razón mercantil, definida por el sujeto o por el objeto. Y a esto se le conoce como ratione mercature. Ratione mercature. La razón comercial, la razón mercantil. Si un asunto no es mercantil, considerado así porque interviene un comerciante o porque es alguno de los actos señalados en la ley, no lo podemos juzgar porque no es ratione mercature. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. De esta manera, los tribunales mercantiles no conocían y no podían conocer asuntos que no fueran de su competencia. Solo los tribunales mercantiles podían conocer asuntos mercantiles. Y entonces no se van a aplicar a esos asuntos las leyes comerciantes. ¿Ok? Fíjense cómo empieza a evolucionar todo esto. Al principio, yo se los comenté, hay unos famosos tribunales que se llamaban los tribunales consulares. Los tribunales consulares son los tribunales de los gremios, que eran esas famosas asociaciones de comerciantes que se dan en la Edad Media, ¿ok? Y antes, por el simple hecho de ser agremiado, podía resolver un conflicto si estaba involucrada esta persona. Después ya no, esto deja de ser así en el futuro. A ver, yo no puedo conocer un asunto mercantil, yo como gremio, yo como tribunal consular. Acuérdense que los cónsules eran los jueces en estos tribunales consulares. Por eso se les conocía como tribunales consulares, porque los jueces eran los jueces mercantiles, vamos a llamarlo así. Entonces, cónsul era igual a un juez mercantil en un gremio. Cónsul era igual a un juez mercantil en un gremio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. No, profe. Ok. Es que había dicho, profesor, que eran los tribunales consulares. Los tribunales consulares son esos tribunales donde se van a resolver asuntos o juicios referentes a los comerciantes o a los asuntos mercantiles, ¿ok? Los tribunales consulares son los tribunales que se instituyeron en los gremios de la Edad Media. Los cónsules eran los jueces mercantiles, ¿ok? Y solamente podían conocer causas al principio o asuntos donde existiera un pleito y que estuviera involucrado alguno de sus agremiados, pero esto evoluciona. Al rato ellos mismos dicen, a ver, pues yo no puedo resolver un pleito nada más porque el agremiado sea parte del gremio o no. Para que yo pueda conocer un pleito, yo tribunal consular, el pleito debe de ser mercantil y yo voy a poder saber si el acto es mercantil o si el pleito es mercantil o no, tomando en cuenta al sujeto
o bien al objeto. Si la persona involucrada es un comerciante, pues es un acto comercial. Si la actividad propiamente es una actividad comercial, como una compraventa de mercaderías, pues es un acto comercial, sí puedo. Pero si no es un acto comercial, si en este acto no intervienen comerciantes o no es de alguno de los establecidos en las leyes, en las ordenanzas, en los estatutos, entonces no podemos conocerlo. ¿Alguien recuerda que era una ordenanza y un estatuto? Las ordenanzas y los estatutos eran compilación de leyes mercantiles en la Edad Media. Estos tribunales consulares empiezan a juzgar a los miembros de sus gremios con base en el derecho consuetudinario, en la costumbre, derecho consuetudinario. Porque los comerciantes, lo cierto es que tampoco eran abogados. Entonces vamos a juzgar a las personas, pues con base en las costumbres, como se vaya dando, y vamos a retomar algunas reglas de los juicios anteriores para juzgar a los nuevos comerciantes, o en estos nuevos pleitos vamos a retomarlas, y eso se le conoce como derecho consuetudinario. Estas reglas de derecho consuetudinario se fueron agrupando, se fueron glosando en una serie de compilaciones llamadas estatutos y ordenanzas. Los estatutos y las ordenanzas, entonces, solo son compilaciones de derecho consuetudinario, derecho que aplicaban los jueces consulares en los tribunales consulares. ¿Hasta aquí van bien? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Gracias. Entonces avanza el tiempo y estos gremios ya dicen que no. A ver, yo no voy a resolver un pleito, ni siquiera voy a conocer un pleito si las personas involucradas no son comerciantes. Si el acto no es mercantil o si el pleito no es mercantil, ni siquiera lo puedo juzgar, no tengo competencia. Entonces empezó la gran discusión. Bueno, para que conozcas cómo sé si un acto es mercantil o no. Tenemos que definir entonces si el acto tiene mercantilidad o no para que tú puedas conocer. Y entonces esta mercantilidad dio pie para que se ampliara el contenido del derecho mercantil. Estos tribunales entonces, como ya les he mencionado, se conoce como tribunales consulares, porque los jueces que integraban estos tribunales se les llamaba cónsules. Estos tribunales consulares al principio, como les mencioné, solamente juzgaban y tenían competencia para resolver los problemas de quienes fueran parte de un gremio, pero posteriormente solamente tenían competencia para resolver problemas de las personas que ejercían el comercio, aun cuando no formaran parte del gremio. Fíjense el gran avance. Bueno, tú no formas parte de mi gremio, pero eres comerciante, hay un registro público de comercio, hay una base de datos donde dice que tú sí eres comerciante. Entonces, pues sí, si tú eres comerciante, sí puedo atender tu caso. Entonces los tribunales consulares eran competentes y tenían jurisdicción con los propios comerciantes en general, pertenezcan o no a un gremio. Y así es como va evolucionando esto. Lo anterior entonces propicia una nueva ampliación, como les comentaba, del derecho mercantil y una nueva manera de aplicar los estatutos mercantiles, las ordenanzas mercantiles. Esta ampliación al derecho mercantil propició entonces que se desarrollara un nuevo concepto de comercio. En ese entonces, el nuevo concepto de comercio. Podríamos entender al comercio en esta época simple y sencillamente como la compra de mercancías para revenderlas. ¿Quién sabe por qué? ¿A alguien se le ocurre? ¿Porque se tiene una retribución? Sí, justamente por eso, Diana. Si yo, por ejemplo, compro, hay una panadería muy famosa en el centro, todo el mundo lo veo saliendo con sus cajitas azules llenas de pan. ¿Quién sabe dónde venderán ese pan por granel? Pero resulta que ese pan por granel, de repente ven las mismas cajitas afuera de las oficinas, afuera de las casas. Quiere decir que un montón de panaderos en la mañana se van a comprar muy barato el pan y después van a tocarles afuera de su casa el pan y se los dan a lo mejor, no al doble, pero sí un poquito más caro. Un comerciante busca comprar una mercancía para revenderla más cara. ¿Y por qué la quiere revender más cara? Pues para obtener un lucro, una ganancia. Hay especulación comercial en ese acto. Recuerden que la especulación comercial es ese ánimo de obtener el lucro.
Entonces hay mercantilidad. Podemos entender al principio que ese acto comercial o que el comercio entonces es la compra de mercancías para revenderlas. ¿Por qué para revenderlas? Porque si las revendo voy a obtener una ganancia. ¿Sí me explico o no? Sí, maestro. Profesor. Ok. Y también hablamos de un concepto innovador del mercader, conocido como comerciante. Obviamente el mercader hoy es un comerciante. Los mercaderes eran considerados aquellas personas que organizaban la producción de mercancías, para llevarlas a naciones extranjeras. Esos eran considerados los mercaderes o los comerciantes, aquellas personas que llevaban mercancías a naciones extranjeras. ¿Para qué? Para revenderlas. Hay un producto novedoso, puedo obtener una ganancia, un lucro de ello. Así es como empiezan a documentarse los primeros comerciantes. Iban a las ferias, como ya les había comentado, a los mercados, estos que se dan en Francia, en Lyon, en la Champagne, y ahí podían comercializar. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? Sí, profesor. Sí, profe. Y luego va a Sí, aparecer un autor que van a escuchar muchísimo en mercantil, que se llama Rocco. Rocco define el comercio como una intermediación en el cambio. Esto pudiera llegar a ser pregunta de examen colegiado, ¿eh? Si alguno, que no se los deseo, si alguno tiene el desfortunio de reprobar, seguramente esta podría ser una pregunta colegiada. ¿Qué decía Rocco que era el comercio? Una intermediación en el cambio, una intermediación entre productos y servicios. ¿Alguien ha escuchado lo que es un broker famoso? Un No. intermediario financiero. Ya lo platicaremos en su momento, ¿ok? Yo voy a vender como un agente de seguros, hagan de cuenta. Yo voy a vender un seguro. ¿Quién es el vendedor? Pues GNP, pero GNP va a tener va a tener agentes de seguro. Si los agentes de seguro venden ese seguro, van a llevarse una comisión. Nada, por no hacer nada, nada más por vendérmelo. Entonces un intermediario financiero va a propiciar la venta de productos y servicios para obtener una ganancia. Entonces, si hay un producto, o sea, hay un intercambio de productos, de bienes y servicios, entonces eso va a generar una especulación comercial, una ganancia, y eso va a generar actos de comercio. ¿Sí me di a entender o no? Sí. Sí, profesor. Bueno, vamos a hablar ahora de la actividad legislativa en la Edad Moderna. Actividad legislativa en la Edad Moderna. Ya avanzamos un poquito en el tiempo. En la Edad Moderna, no sé cómo les fue en teoría general del Estado, pero en la Edad Moderna se consolida el concepto de Estado, el concepto de la figura del Estado. No sé si recuerdan quiénes eran los contractualistas, ¿alguien se acuerda? ¿No les hablaron de John Locke, de Thomas Hobbes, de Charles Diderot de Montesquieu, de estos naturalistas? Sí, maestro, son los que hablaron del contrato social. Exactamente. Estos señores eran naturalistas, decían que los seres humanos somos seres de la naturaleza y por nuestra propia naturaleza en sí misma tenemos ciertos derechos, por naturaleza, valiendo la tautología, ¿no? Por el simple hecho de ser seres naturales tenemos derechos naturales, como la libertad, como la igualdad. Podemos ceder, todos vamos a ceder un poquito de nuestra libertad para crear un ente llamado Estado, una persona enorme, ficticia llamada Estado, y este Estado va a sufragar, a protegernos de todo aquello que nosotros mismos no nos podemos proteger. Entonces, en la Edad Moderna empieza a cobrar auge esta idea del Estado, y el Estado se empieza a fortalecer, se consolida y se debilitan entonces todos los gremios comerciales que ya gozaban el poder público a finales del siglo XVI. Se publican entonces, el Estado empieza a tomar el control de esta actividad comercial y del derecho mercantil. Y hay algunas publicaciones y algunas leyes que destacan. Por ejemplo, en la provincia de Rouen se documenta, hay una compilación privada
hay una compilación privada, se los escribo, Guidon de la Mer, y hay otra que se llama Gaillardet del Mar. Son dos compilaciones privadas, Guidon de la Mer y Gaillardet del Mar. Estas compilaciones de leyes mercantiles trataban temas referentes a seguros marítimos. Fíjense cómo ya empezamos a cobrar, cómo ya empieza a cobrar forma. Cuando se crea el Estado, todas las leyes ya empiezan a crear un poquito más de forma. Entonces el Estado, ahora sí, ya se va a preocupar por las leyes mercantiles. Antes de la Revolución Francesa, que como ya lo saben, data del año 1789, recuerden que la Revolución Francesa dio pie a que derrocaran la dictadura del Rey Sol, l'état c'est moi, el Estado soy yo, decía Luis XIV, yo soy el Estado, entonces yo soy las instituciones, se abolieron totalmente los derechos fundamentales, pero esos franceses se hartaron y bajo las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, empiezan a hacer una revolución, derrocan al Rey Sol y los derechos humanos empiezan a propagarse a nivel mundial, derechos de igualdad, de fraternidad, los derechos humanos empiezan a ponerse de moda. Entonces, como les comentaba justamente, el Estado ya se preocupa por las leyes comerciales y antes de la Revolución Francesa destacan unas ordenanzas que se llamaban las ordenanzas de Colbert. Las ordenanzas de Colbert, que además se documentan en dos momentos. En un primer momento, en 1673, las ordenanzas de Colbert van a regular todo lo referente al comercio terrestre. Las ordenanzas de Colbert de 1673 regulan el comercio terrestre y las ordenanzas de Colbert en 1681 regulan el comercio marítimo. El comercio marítimo. Y en las primeras ordenanzas de Colbert, las de 1673, destacan algunas reglas de litigios, auténticamente conflictos ya, referentes a letras de cambio. Esto sucedió en las primeras, en las de 1673. Ya hay conflictos, ya hay pleitos, ya hay juicios de letras de cambio y se empiezan a documentar estas reglas para solucionar estos conflictos referentes a letras de cambio en las ordenanzas de Colbert de 1673. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? De mi parte no, profe. No, profesor. No. No, Bueno, maestro. póngame toda su atención que aquí se empieza a poner complicada la cosa. ¿Ok? Les había dicho al principio que estos tribunales, los tribunales consulares perdieron totalmente su espíritu, su auge, porque el Estado se puso de moda. Pero recuerden ustedes que al final los gremios atendían conflictos estrictamente mercantiles, independientemente de que una persona fuera agremiada o no. Y empieza a surgir el concepto de mercantilidad en el acto. ¿Cómo voy a definir y cómo voy a saber si un acto es mercantil o no? Y entonces unos decían que el acto va a ser mercantil. Primera opción, las personas que intervienen son comerciantes, atendiendo un elemento subjetivo. Segunda opción, el acto va a ser comercial, atendiendo al objeto, si la actividad que se lleva a cabo es un acto de comercio. Y empiezan los pleitos, por eso les digo que se pone complicado. Algunos empiezan a decir, no, para mí el acto mercantil es mercantil, nada más basta con que intervengan los comerciantes. Y otros dicen, no, para mí el acto mercantil es mercantil si dice la ley que ese acto es mercantil. Si la ley dice que la compraventa de mercaderías es mercantil, pues el acto es mercantil, independientemente de que las personas que intervengan sean comerciantes o no. Empieza este conflicto de mercantilidad, no sabemos cuál es un acto de comercio, si las cosas materia del pleito son mercantiles, también puede ser que el pleito sea mercantil. ¿Cuáles son las cosas mercantiles? Hoy, por ejemplo, una acción, y no me refiero a una acción en materia de derecho procedimental, una acción de una empresa, que son títulos representativos de dinero. Si yo constituyo una sociedad anónima, voy a aportar mi capital y el título que me va a dar la empresa, una sociedad anónima, se llama acción.
y esa acción representa los 50,000 pesos que yo aporté a la sociedad. Eso es una cosa mercantil. Si está involucrada en el pleito una acción mercantil, pues va a ser un acto de comercio. Eso es lo que empiezan a decir algunos, y se emplea la noción jurídica de comercio. Y ojo con lo que les voy a comentar a continuación, toda su concentración, porque se empiezan a pelear los autores. Primero tenemos a Rocco. Acuérdense que las ordenanzas de Colbert empezamos a entender por qué un acto puede ser mercantil o no. Y Rocco dice que las ordenanzas de Colbert no se tienen que referir o no tenemos que entender que la mercantilidad es un acto aislado. Establece entonces una presunción a favor del comerciante, a favor de quien realiza el acto de comercio. ¿Qué quiere decir esto? En resumidas cuentas y en idioma español, para que me lo entiendan. Según Rocco, vamos a hablar de un acto de comercio por el simple hecho de que intervenga un comerciante. ¿Ya? Según Rocco dice eso, basta con que intervenga un comerciante para que el acto sea comercial. No tenemos que basarnos estrictamente en las ordenanzas de Colbert. La mercantilidad no puede ser un acto específicamente señalado en el Código de Comercio, como la compraventa de mercaderías. Es más que eso. Dice Rocco, a ver, basta con que una de las partes sea comerciante, ya. ¿Para qué hacen tanto rollo de señalar actos específicamente en los códigos? Basta con que una persona sea comerciante y ya, punto. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profesor. Pero luego llegan los contrarios. Llega un señor que se llama Jus. Jus evidentemente no está de acuerdo con lo que dice Rocco. Jus dice, a ver, los tribunales consulares tenían que resolver conflictos referentes a las letras de cambio, cosas comerciales, cosas del comercio, cosas mercantiles, independientemente de que intervenga comerciantes o no. No podemos trabajar con presunciones, porque lo que Rocco decía es, pues, si por ejemplo Cristian lleva a cabo una compraventa y él es comerciante, podemos presumir que el acto es de comercio, por el simple hecho de que Cristian es comerciante. Eso es lo que decía Rocco. Y Jus dice que no, a ver, no podemos trabajar con presunciones, tenemos que hablar de verdades. ¿Y qué verdad más puede existir? Si el litigio se trata de una letra de cambio, pues no le busques más, es un acto de comercio, porque la letra de cambio es una cosa mercantil, independientemente de que los titulares sean comerciantes o no. Entonces, para Jus, el acto de comercio está definido si la materia del litigio o del acto del acto mercantil lo es una cosa comercial, ¿Sí me explico o no? ¿Me lo vuelve a repetir, maestro, por favor? Claro que sí. Por favor. Sí, repito. Rocco decía que el acto mercantil se va a definir por el simple hecho de que intervengan comerciantes. Si los comerciantes llevan a cabo actos jurídicos, podemos presumir que esos actos son jurídicos por el simple hecho de que lo hicieron comerciantes. Eso dice Rocco. Pero Jus dice que no. No podemos trabajar en presunciones. No podemos presumir que si Cristian es comerciante, todo lo que haga sea comercial. A lo mejor Cristian va a hacer una compraventa para adquirir su casa. Y eso no tiene nada que ver con el comercio. Solamente podemos decir que un acto es mercantil cuando el bien materia del litigio o el bien materia de la operación es un acto relacionado con el comercio, como una letra de cambio. ¿Sí me di a entender o no? Ya, maestro, gracias. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, y viene una tercera tendencia. Todavía hay otras personitas más. Leon, Cohen, Boystel. Una tercera tendencia. Ellos no están de acuerdo. A ver, para nosotros no nos gusta trabajar con todas estas ideas novedosas que están diciendo. ¿Qué es eso de que el acto es mercantil si intervienen los comerciantes? ¿Qué es eso de que el acto es mercantil si el bien materia del contrato es comercial? No estamos de acuerdo. Nosotros queremos trabajar con las antiguas reglas. Cuando los tribunales consulares conocían sus asuntos y los miembros de estos gremios
eran comerciantes inscritos en un registro público de comercio o en un registro de comercio, eso es suficiente. No necesitamos ampliar la gama ni hacerlo más complicado. Entonces, para que el acto sea mercantil, pueden no intervenir comerciantes, ¿ok? Pueden ser ciudadanos comunes, siempre y cuando estén dados de alta en el registro público o las actividades que vayan a hacer sean comerciales. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profesor. O sea que ellos decían que era mejor conservar el sistema que mantenían los gremios. Exactamente. Fíjese toda la bola de pleitos que había en esta Edad Media para defender su punto de vista, para saber si el acto era mercantil o no. Y todo esto cobra un sentido al final, lo van a ver. Cuando terminemos de ver historia van a ver por qué les estoy comentando todo este choro, ¿ok? Bueno, esto me interesa que sepan de historia. Ahora vamos a hablar de otro tema totalmente distinto. Vamos a darle vuelta a la página y vamos a hablar de derecho comparado. Derecho comparado en materia mercantil. Cuando hablo de derecho comparado, hablamos de derecho de otros países, el derecho que se aplicaba en otros países, derecho mercantil que se aplicaba en otros países. ¿Y por qué estudiamos derecho comparado? Si ustedes van a hacer en algún momento una tesis o un trabajo de investigación, va a ser muy enriquecedor que ustedes documenten con derecho comparado. El derecho comparado los va a enriquecer y van a entender por qué la norma es como es actualmente. Y de lo primero que tenemos que hablar es del Código Civil francés, del Código de Comercio francés. Del Código de Comercio francés. Hay un código que destaca en materia mercantil. Mercantilista que no sepa esto, no sabe historia del mercantil. Estoy hablando del Código de Napoleón. Código de Napoleón. Este Código de Napoleón data del año de 1808. Este fue un antecedente importantísimo en el derecho comercial. Este código va a empezar a hablar de la mercantilidad. Ahora sí, tenemos un código que establece cuál va a ser la mercantilidad de los actos. ¿Y qué decía el Código de Comercio de Napoleón, el Código de Comercio francés de 1808? Pues el Código de Comercio de Napoleón va a definir la mercantilidad de los actos por su objeto. ¿Qué quiere decir esto? El Código de Comercio de Napoleón va a establecer un catálogo de actos completito de comercio. A ver, en el artículo 74 vamos a establecer un catálogo de todos aquellos que consideramos actos de comercio. Fracción primera, compraventa de mercaderías. Fracción segunda, pesca. Fracción tercera, ganadería. Fracción cuarta, compraventas. Fracción quinta, depósitos, etcétera. Establece un cúmulo de operaciones. Ya nos hace la vida en principio un poquito más fácil, porque el Código de Napoleón ya establece algunos actos mercantiles y entonces asumimos que la mercantilidad va a ser definida por el objeto, no por los sujetos que intervienen, no por los sujetos. ¿Ok? Entonces, la mercantilidad de un acto, según el Código de Napoleón, no se define con base en los sujetos. De todas maneras, hay una regla ahí interesante que dice que la mercantilidad del acto también puede determinar la aplicación de las leyes y de los tribunales aplicables. No desaparece el elemento subjetivo. Para que un tribunal mercantil pueda conocer un pleito mercantil, el acto debe de ser mercantil, evidentemente. Y para que el acto sea mercantil, tiene que ser cualquiera de los actos que decía el Código de Comercio. Si se trata de compraventa de pescados y el Código de Comercio dice que es un acto de comercio, entonces el acto sí es mercantil y se puede resolver en un tribunal mercantil. Pero no desaparece del todo el elemento subjetivo, o sea, de los comerciantes. Se presumen también que son actos de comercio aquellos que sean hechos por comerciantes, ¿okay? La actividad entonces del comerciante o del comercio es el resultado de la actividad del comerciante. También deja la puerta abierta este Código de Napoleón. A ver, independientemente de que estos actos son comerciales, pues también podemos presumir que los actos de comercio son aquellos que llevan a cabo los comerciantes. No deben pertenecer necesariamente a un gremio estos comerciantes,
para estar registrados con una matrícula en el Registro Público de Comercio. Entonces, resumiendo, el Código de Napoleón reúne dos ideas. El elemento objetivo establece un catálogo de conductas que son considerados como actos de comercio, y en segundo lugar, también presume que los actos que hagan los comerciantes serán mercantiles, aunque no pertenezcan a un gremio, si están registrados y tienen una matrícula, claro está. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? No, profesor. Ok. No, profesor. Gracias. Entonces, en esta época comenzamos a asociar al derecho comercial con la idea de una finalidad económica. Comenzamos entonces a asociar el derecho comercial con la finalidad económica. Es decir, empezamos a hablar de una especulación comercial. Recuerda que la especulación comercial no es otra cosa sino el ánimo de obtener un lucro, el ánimo de obtener una ganancia. Entonces ya todo lo que tenga que ver con mercantil, dinerito, ya vamos a empezarlo a asociar así. ¿Ok? Bueno, entonces... Profesor, sí, disculpe, sí, entonces dijo que en esta época se empieza a asociar la finalidad económica a especulación. Comenzamos a asociar el concepto de comercio con finalidad económica. Ok, gracias. Claro que sí. Entonces el Código de Comercio es una ley que influenció muchísimos países europeos. Se tomó como modelo para que algunos códigos de comercio en Europa se llevaran a cabo y los redactaran. Un ejemplo claro de ello es el Código de Comercio italiano. El Código de Comercio italiano, que data del año de 1882, continúa con el espíritu del Código de Napoleón, de este Código de Comercio francés. Y entonces, también en el Código de Comercio italiano, definimos a los actos de comercio desde el punto de vista objetivo. También el Código de Comercio italiano va a establecer un conjunto de actos, muchos actos, que se reputan como actos de comercio. Si antes en el Código de Napoleón había, por decir algo, 25 fracciones, en el Código italiano va a haber 40. Vamos a ampliar el catálogo de actos de comercio en este Código de 1882, en el Código italiano. Continuamos con el espíritu de los franceses, aumentamos, referimos más el número de actos que el propio código francés de Napoleón, que el propio Código de Comercio, y ya clasificamos, sistematizamos estos actos de comercio, y estos, ojo, esa es una de las aportaciones de los italianos, estos actos de comercio son taxativos, no dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Código italiano, pues dentro de mi catálogo de actos de comercio hay 40, pero dejo la puerta abierta. No solamente van a ser estos, pueden haber más, sí, claro. Yo te estoy mencionando 40, pero puede haber más de 40, siempre y cuando las leyes puedan coincidir. En cambio, una ley limitativa, que no es el caso, este no es el caso, va a decir, a ver, los actos de comercio solamente son los que están aquí y no puede haber otros, solamente estos. Eso es una ley limitativa. Una ley taxativa como el Código italiano de Comercio deja la puerta abierta a que haya más actos de comercio independientemente de los que se dicen en la ley. ¿Hasta aquí está claro? Sí, O sea, maestro. profesor, que taxativos es para que aumente. No, taxativo significa dejar abierto a posibilidades. No nada más son los que te enumero aquí en la ley, pueden haber más. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me doy a entender? Profesor, Sí. o sea, por ejemplo, con Táxito es, aparte de dejar las puertas abiertas al comercio, hacer otras actividades económicas, bueno, que igual tengan que ver con comercio. Ahí te va. ¿Cómo podemos definir la mercantilidad si deja la puerta abierta? Por ejemplo, si el Código de Comercio italiano dice, tengo estas 40 actividades que para mí son actividades de comercio. Ok, pero es taxativo porque puede haber otras actividades. ¿Como cuáles? Pues como todas aquellas que hagan los comerciantes, porque también da la puerta o abre la puerta que permanezca este elemento subjetivo. Vamos a presumir que los actos que hacen los comerciantes también son actos de comercio, independientemente de los que yo te estoy diciendo en el catálogo. ¿Sí me doy a entender? O sea, que todas Sí, pero aquellas sí, que de alguna manera gracias. tengan una remuneración.
Exactamente. Si los hacen los comerciantes y lo hacen con la finalidad de obtener una ganancia, con el ánimo de obtener lucro, puede ser un acto de comercio. Por eso dejamos la puerta abierta. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, ojo, cambio de página. Van a ver cómo se contradicen las propias leyes. Ahora vamos a hablar del código germánico. Alemania, evidentemente. El código germánico, y me refiero al código de comercio germánico del Imperio Alemán del año de 1900. Este código abroga significa suprimir totalmente, abroga el código de comercio del año de 1861. El código de comercio o el código de comercio germánico de 1900 deja sin efectos al código de 1861, es un nuevo código y totalmente distinto a los anteriores desde el punto de vista de los alemanes. Los actos de comercio o el código de comercio alemán solamente va a regir a los comerciantes. A ver, ¿qué es eso de actos de comercio y de que tienes un catálogo? Eso es una tontería, dicen los alemanes. Para mí, los actos de comercio solamente van a ser aquellos actos que hagan los comerciantes. Punto. ¿Para qué te complicas la vida estableciendo un catálogo? Para mí, Alemania, solamente voy a regir a los comerciantes, no a los actos aislados, no voy a establecer actos en particular. Para los alemanes eso significa un retroceso comercial. ¿Para qué te complicas la vida estableciendo actos de comercio? Simplemente vamos a decir que los actos de comercio son aquellos que hacen los comerciantes. ¿Hasta aquí me doy a entender? Sí, profesor. Disculpe, Sí. ¿puede repetir qué es abrogar? Suprimir totalmente. Gracias. O sea, entró en vigor un nuevo código de comercio. ¿Ok? Y estas ideas de los alemanes fueron reforzadas por Thaler en Francia, por Vidari y Mosa en Italia. Estos señores, Thaler y Vidari y Mosa, aprueban que solamente el código de comercio se refiere a los comerciantes. La mercantilidad debe constreñirse la actividad de los comerciantes. Y de ahí podemos justificar la aplicación de diversas normas distintas a las civiles. Eso es lo que dicen Thaler y Vidari y Mosa, francés e italiano. ¿Ok? Ellos dicen, a ver, es necesario que el derecho mercantil cobre una autonomía, sea autónomo. Ya no puede seguir perteneciendo a las leyes civiles, ya es muy grande. Y otra vez empieza una discusión con todos estos señores. Fíjense cómo no se ponen de acuerdo. Ahora la discusión de qué se va a tratar. Ahora la discusión se va a tratar de si el derecho mercantil forma parte del derecho civil o tiene que ser una rama autónoma y aislada. Y entonces empiezan a pelear. Según Thaler y Vidari y Mosa, el hecho de regular a los comerciantes justifica que el derecho mercantil sea autónomo, que sea una rama distinta al derecho civil. Desafortunadamente no todos piensan así. Viene un pleito y una etapa de unificación del derecho civil con el derecho mercantil. Un claro ejemplo de ello son los suizos. Los suizos, por ejemplo, no justifican que el derecho mercantil sea distinto al derecho civil. Por eso, desde el año de 1881, en la Confederación Helvética, Países Bajos, obviamente, en la Confederación Helvética, no existe un código de comercio. Entonces, si no existe un código de comercio en la Confederación Helvética desde 1881, ¿qué rige a los comerciantes? En 1881 se crea un Código Federal de Obligaciones. Un Código Federal de Obligaciones. ¿Ok? Obviamente, como ustedes ya lo saben, las obligaciones son una rama del derecho civil. Entonces, los comerciantes ya se rigen por las leyes civiles. Para los suizos, este Código Federal de Obligaciones de 1881 se aplica tanto a comerciantes como a no comerciantes.
¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Ok. En el año de 1911 se vuelve a revisar la ley y este Código Federal de Obligaciones, pero queda igual, queda totalmente igual. Y no es sino hasta el 21 de abril de 1942, cuando entra en vigor en Italia un nuevo Código Civil. Un nuevo Código Civil. ¿Okay? En este Código Civil italiano, distinto a lo que había pasado antes, se regulan leyes civiles y mercantiles. Fíjense cómo hubo una época en Italia en la que en el propio Código Civil se regulaba lo civil y lo mercantil. Sin embargo, a pesar de que hay leyes civiles, a pesar de que existen estas leyes civiles que regulan leyes civiles y mercantiles, se empiezan a hacer algunas leyes especiales. Sí, claro, el derecho mercantil se va a regir también conforme al Código Civil, pero vamos a empezar algunas leyes especiales porque se amerita, la materia ya es tan vasta que vamos a tener que trabajar con algunas leyes especiales. Y así es como surge la ley cambiaria. Una ley cambiaria, esta ley cambiaria es del 14 de diciembre de 1933. Hay otra ley que es la ley sobre cheques del 21 de diciembre de 1933. Hay otra ley que es la ley de quiebras del 16 de marzo de 1942. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Bueno. Luego entonces continúa propagándose este pleito de la unificación del derecho civil y el mercantil. Según un autor que se llama Bengolea, en Polonia y en Líbano se trabaja con un solo código civil. Es decir, también en Polonia y en Líbano hay un código civil que regula la materia mercantil. ¿Okay? Brasil, por su parte, no ha intentado unificar a la materia mercantil con la materia de las obligaciones. Es decir, Brasil tiene leyes aisladas en materia mercantil. Por otro lado, todavía también tiene leyes civiles. No lo ha intentado. En Francia se han hecho entonces una serie de comisiones para redactar un código civil y un código de comercio. Ya vamos a superar el código de Napoleón y en Francia se empiezan a hacer unas comisiones para redactar el código civil y un código de comercio, leyes totalmente diferentes. Ya la tendencia, si se fijan, es otra vez separar la materia civil de la materia mercantil. Y finalmente, el 9 de enero de 1948, se crea también una nueva comisión, no nada más para saber si vamos a redactar leyes civiles o no, sino para definir de una vez si es necesario unificar al derecho civil y al derecho mercantil. Porque estos señores dicen, a ver, en Francia, los franceses dicen, señores, me refiero a los franceses dicen, a ver, dejen de estar nadando en ideas. Para hacer un código civil y un código de comercio, primero tenemos que definir si ambas materias necesitan tratarse de manera independiente, autónoma. Por eso, en 9 de enero del 48, mejor hacemos una comisión para definir si lo civil y lo mercantil van a ser cosas diferentes o no. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. No, profesor. Maestro, ¿tiene algún nombre esa comisión o solo No, es solamente es una comisión aislada. ¿Ok? comisión? Oh, vale. Ok. Bueno, por su parte, los países escandinavos, la rama civil y la rama mercantil van a ser una misma. Ellos sí dicen que el derecho civil es lo mismo que el derecho mercantil.
¿Ok? Por su parte, en Holanda no hay una unificación formal. Se tiende hacia unificar el derecho civil y el mercantil, como que quieren juntar el derecho civil y el mercantil, pero todavía no lo han logrado. No hay una distinción entre los actos de comercio, entre los actos civiles. Simplemente hablamos de cuestiones mercantiles aisladas, cuestiones civiles aisladas. Todavía hablamos de quién es un comerciante, quién no es un comerciante, pero todavía no logran ponerse de acuerdo y las leyes holandesas no son tan claras para saber si el derecho civil y el derecho mercantil tienen que unificarse. Sí podemos definir, claro, quién es un comerciante y quién no es un comerciante, eso sí lo podemos hacer. Podemos hacer distinción de actos civiles y de actos mercantiles, por supuesto que sí, pero todavía no sabemos si vamos a unificar ambas ramas. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. En todos estos casos pueden ustedes notar que se distingue claramente la influencia del derecho romano que hablábamos desde la primera clase. El derecho privado, acuérdense, en Roma solamente existía la rama civil, el derecho civil, y no había otra cosa. Para los romanos solamente era el civil y el mercantil era parte del civil. Y en el medioevo, que también ya estudiamos, prepondera la actividad comercial basándonos en los sujetos. Un gremio, un tribunal consular, va a conocer un pleito mercantil siempre y cuando pues el agremiado sea un comerciante, pertenezca a mi gremio. Fíjense cómo van influenciando todos esos acontecimientos del pasado al presente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor, todo bien. Bueno, Muy bien, profe. bueno, agradezco su atención entonces y nos vemos el viernes en la clase. Profesor, Hasta luego, una maestra. pregunta. Muchas gracias. Profesor. Gracias, profe. ¿Grabó la clase y la va a subir al class? Todas las clases están grabadas. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, maestro. Gracias, Hasta profesor. luego, Hasta maestro. luego, gracias. Gracias. Luego, profesor. Hasta luego, buen día. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.